Imagina a un campeón que derrotó al legendario Jack Dempsey no una, sino 2 veces. Un hombre que dominaba el arte de la defensa como un maestro de ajedrez, mientras lanzaba golpes tan precisos como dagas. Hoy descubrirás la historia de Gene Tunney, el campeón que venció a los más temibles, que conquistó la gloria y que en su mejor momento dejó el boxeo para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que hizo Gene Tunney no tiene comparación en toda la historia del deporte. Martial Power. Descubre el arte, domina la batalla. Gene Tunney nació el 25 de mayo de 1897 en Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses. Su infancia fue todo menos fácil. Creció en Greenwich Village, en un entorno duro donde los golpes, tanto de la vida como de los puños, eran cosa de todos los días. Desde muy joven, Gene entendió que el mundo no le regalaría nada. Su entrada al boxeo no fue planeada. Era un lector empedernido, un joven introvertido más interesado en los libros que en los combates callejeros. Pero la necesidad de defenderse en un barrio peligroso lo llevó inevitablemente a los guantes. Pronto su talento natural emergió. No era el típico boxeador callejero. Era metódico, preciso y calculador. Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, en 1917, Gene se alistó en la Marina. Allí, en las duras competiciones internas entre soldados, empezó a forjarse como boxeador profesional. Mientras muchos se limitaban a golpear, Tunney analizaba. Entendía que en el cuadrilátero, la mente era tan poderosa como los puños. En 1919, después de la guerra, Gene Tunney comenzó su carrera profesional. Y desde el principio, dejó claro que no sería un boxeador más. Su estilo elegante, su juego de pies impecable y su defensa impenetrable lo hacían único en una época donde predominaba la brutalidad. Uno de sus primeros grandes momentos llegó en 1922, cuando se enfrentó a Harry Greb, conocido como el Tornado Humano. Greb era un torbellino de agresividad, un peleador despiadado que no daba tregua. Y en su primer encuentro, Greb logró algo que pocos imaginaron. Le rompió la nariz, le abrió cortes en la cara y ganó por decisión. Fue la única derrota de Gene Tunney en toda su carrera. Pero Gene no era de los que aceptaban la derrota sin aprender. Analizó, estudió, se entrenó como un obsesionado. En sus siguientes 4 peleas contra Harry Greb, Tunney ganó 3 y empató 1, demostrando que la inteligencia y la estrategia podían superar incluso a la furia más salvaje. Y entonces llegó el momento que cambiaría su vida y la historia del boxeo para siempre. Su enfrentamiento contra Jack Dempsey. Jack Dempsey era una leyenda viviente, el matador de Manassa, un hombre que destrozaba a sus oponentes con una ferocidad inhumana. Nadie creía que Tunney pudiera vencerlo. ¿Cómo un boxeador técnico podría detener a un huracán? El 23 de septiembre de 1926, en Filadelfia, se celebró uno de los combates más esperados de la historia. Más de 120.000 personas abarrotaron el estadio. Era la pelea más grande que el mundo había visto hasta entonces. Cuando sonó la campana, todos esperaban que Dempsey aplastara a Tunney en cuestión de minutos. Pero no fue así. Tunney ejecutó un plan maestro. Se movía, esquivaba, contragolpeaba. Cada ataque de Dempsey chocaba contra el vacío o era neutralizado con precisión quirúrgica. Round tras round, Tunney imponía su ritmo, su estrategia, su arte. Al final de los 10 asaltos, no hubo dudas. Gene Tunney derrotó a Jack Dempsey por decisión unánime, coronándose como el nuevo campeón mundial de los pesos pesados. Pero la historia no terminaba ahí. Un año después, se programó la revancha. Y esta vez, la pelea entraría en la leyenda por un episodio único: la cuenta larga. El 22 de septiembre de 1927, en Chicago, ante más de 100.000 espectadores, Dempsey y Tunney se enfrentaron de nuevo. En el 7º asalto, Dempsey logró conectar una combinación brutal que envió a Tunney a la lona. El estadio enmudeció. Era el golpe que todo el mundo había esperado. Pero entonces,
Algo increíble ocurrió. Dempsey, acostumbrado a las viejas reglas, no fue a una esquina neutral después del derribo, como exigía el reglamento. El árbitro, Dave Barry, no empezó la cuenta inmediatamente. Perdió unos preciosos 5 segundos, obligando a Dempsey a moverse. Cuando finalmente comenzó la cuenta, Tunney ya había tenido tiempo extra para recuperarse. Se levantó al conteo de 9, pero si la cuenta hubiera empezado de inmediato, probablemente no habría podido. El público rugía. Los comentaristas enloquecieron. ¿Había sido justa la cuenta? ¿Había salvado el árbitro a Tunney? Pero lo que sucedió después fue aún más impresionante. Tunney, todavía tambaleante, volvió al plan maestro. Evitó el asalto salvaje de Dempsey, recuperó el control del combate y en el siguiente asalto derribó él mismo a Dempsey. Finalmente ganó por decisión unánime. Ese combate, conocido como la batalla del siglo, selló la inmortalidad de Gene Tunney y dejó una pregunta eterna flotando en el aire. ¿Qué habría pasado si no existiera la cuenta larga? Más allá del cuadrilátero, Tunney era un hombre fascinante. Leía a Shakespeare, a Plutarco, a los grandes pensadores. Mantenía correspondencia con George Bernard Shaw. Mientras otros boxeadores celebraban en clubes nocturnos, Gene debatía filosofía. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como instructor físico para la Marina estadounidense, contribuyendo a su país con su experiencia y disciplina. Pero su legado no terminó ahí. Gene Tunney también dejó una huella en el pensamiento de generaciones futuras. Escribió 2 libros, A Man Must Fight y Arms for Living. Y décadas después, 2 de esos libros fueron encontrados en la biblioteca personal de Bruce Lee, el ícono de las artes marciales modernas. Bruce Lee, obsesionado con el perfeccionamiento físico y mental, consideraba a Tunney un ejemplo de cómo el combate era tanto una batalla de cuerpo como de mente. La conexión no termina allí. El hijo de Gene Tunney, John Tunney, llegó a ser senador por California. Y Bruce Lee, en sus años de expansión en Estados Unidos, conoció personalmente a John Tunney, trazando un puente insólito pero real entre 2 mundos de combate, el boxeo y el kung fu. Gene Tunney no solo había vencido en el cuadrilátero, había sembrado ideas que florecerían en otros gigantes de la historia. Y aunque vivió hasta los 81 años, nunca buscó volver al primer plano. Su legado hablaba por sí solo. Gene Tunney no solo fue uno de los más grandes campeones de la historia del boxeo, fue el campeón que derrotó a los más temidos, el que elevó el arte del boxeo a una danza cerebral, el que venció en el cuadrilátero y también en la vida. El campeón que en su momento más glorioso supo decir adiós. Hoy, cuando vemos a los grandes campeones de todas las épocas, el nombre de Gene Tunney sigue brillando como un faro. No por ser el más brutal, sino por ser el más inteligente, el más estratégico, el que comprendió que el verdadero combate no es solo de puños, sino también de mente y de espíritu. Y esa, quizás, fue su mayor victoria. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora mismo.